Vamos a dar por inaugurado este cuarto ciclo año 2026 de este 23º seminario internacional que tiene como título Biología, retos, oportunidades y el futuro de la inteligencia artificial en biociencias. La misma que va a estar a cargo por la PhD Katia Aviña Padilla. Vamos a conocer a una científica mexicana de primera línea para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Nuestros colaboradores en el Perú y en el extranjero, nuestras alianzas estratégicas para este año 2026, para todos nosotros es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la PhD Katia Aviña Padilla. Ella es investigadora mexicana originaria de Sinaloa, especializada en bioinformática, en biología computacional, biología de sistemas e inteligencia artificial aplicada a biociencias. Ingeniera en biotecnología, egresada del Instituto Tecnológico de Sinaloa, donde obtuvo mención honorífica summa cum laude y el Premio Nacional Agrobio de México. Dar a conocer la semblanza, la experiencia, los estudios de una científica mexicana es amplio, maravilloso. Realmente para nosotros, el directorio del instituto, un honor, un privilegio contar con la participación de la PhD Katia Aviña Padilla. Puede hacer uso de la palabra, doctora Katia. Hola, muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer por el espacio y por la invitación que me hace el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, pues a través de ti, ¿no, Daniel? Que estoy muy agradecida por estar el día de hoy con ustedes y pues poderles compartir parte de mi experiencia respecto a cuáles son los retos actuales, las oportunidades y también hacia dónde van las perspectivas de lo que es la inteligencia artificial aplicada en el área de biociencias, que como bien ha sido a mencionar en la introducción, pues es mi área de principal expertise. Entonces, durante esta presentación, que voy a intentar hacerla breve para que podamos tener un espacio de diálogo y conversación, primordialmente me voy a enfocar a hablar de cómo hemos pasado de algunos impactos y de algunos descubrimientos desde la predicción de proteínas a lo que son las cuestiones también de la gobernanza de la IA, que obviamente nos atañen a todos como ciudadanía, y cuál es la frontera biológica actual que pues se asocia con la inteligencia artificial. Muy bien, pues un poco de lo que veremos hoy es justo esto, la frontera científica, cuál es el punto de inflexión y los frentes de impacto. Voy a hablarles acerca de la ola regional, hablaremos acerca de lo que es la iniciativa del chatbot conocido como LATAM GPT, que está originado en nuestra región, en Latinoamérica. Les voy a hablar de las experiencias del ecosistema México-Quebec y de algunas redes iberoamericanas que pues estamos trabajando con el enfoque y la relevancia de impulsar el rezago que tenemos en Latinoamérica respecto a estas tecnologías de vanguardia y de actualidad como la inteligencia artificial. Les voy a platicar de algunos casos y tensiones, por ejemplo, la situación acá en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en el examen que acaba de pasar hace una semana respecto a los usos de la inteligencia artificial para el examen de admisión y algunos ejemplos de lo que es algo conocido como el derecho al olvido. Vamos a ver también algunos aspectos breves de cuál es la legislación actual en México respecto a la inteligencia artificial y la dimensión ética.
Y obviamente algo que nos interesa a todos respecto a la ciudadanía y el futuro, cuál es el rol de las personas de la ciudadanía respecto a nuestra región. Y bueno, para dar contexto, ¿qué es lo que pasa cuando unimos la inteligencia artificial y las biociencias? Sabemos que la inteligencia artificial, pues actualmente no solamente analiza los datos biológicos, sino que se enfoca en identificar perfiles o patrones para predecir, diseñar e inferir decisiones. Y entonces esta es la promesa que trae la inteligencia artificial y también es el origen de los dilemas. Cabe señalar que la inteligencia artificial en la actualidad en el contexto social se ha identificado únicamente como los chatbots, por ejemplo, el más conocido que es ChatGPT. Sin embargo, la inteligencia artificial es mucho más antigua del ChatGPT y no únicamente es un sistema de lenguaje, de un modelo de lenguaje generativo, sino que la inteligencia artificial también tiene modelos sustentados en lo que es el machine learning, que es el aprendizaje de máquina, y que puede ser supervisado o no supervisado, dependiendo cómo lo conformemos desde la parte de la programación. Y pues también tenemos lo que son las redes neuronales y entre otros ejemplos de aplicaciones y usos y modelos de inteligencia artificial, que es algo que también es importante señalar. Y entonces, ¿cuál es la relevancia de la inteligencia artificial o qué sucede cuando la unimos al área de las biociencias? Pues esto nos permite leer secuencias. Voy a explicarles de manera breve a continuación en las siguientes diapositivas qué es lo que ha pasado respecto a la generación de datos masivos biológicos, pero nos permite interpretar lo que conocemos como el compendio de biomoléculas de los seres vivos o también reconocido llamado genoma. Podemos también leer imágenes, ¿verdad? Escalar imágenes y señales clínicas a larga escala. Esto nos permite predecir, por ejemplo, anticipar estructuras, anticipar interacciones, anticipar respuestas a tratamientos y además diseñar, crear proteínas, fármacos o biomateriales, ¿no? Entonces, estos son algunos de los impactos. ¿Cómo surge esto? Bueno, esto surge principalmente, este advenimiento, este crecimiento de las bases biológicas surge a partir del proyecto del genoma humano, que fue desarrollado cuando Craig Venter, el fallecido Craig Venter, funda Celera en 1998 para competir contra el proyecto público. Ambos proyectos estaban en la carrera por la competencia de la secuenciación de todas las biomoléculas que comprenden el genoma humano, es decir, de los genes. Esta carrera histórica hace que se acelere esta empresa y que, bueno, que en el año 2000 se considere que esto es un empate, ambas publicaciones salgan a la par, una en Science y una en Nature, que son las principales revistas de mayor impacto en el área de la biología. Y bueno, en 2002 tenemos lo que es ya un conocimiento, ¿verdad?, de lo que es este proyecto del genoma humano y este compendio de datos de cómo estamos constituidos los seres humanos. Posteriormente, a partir de 2005, con el surgimiento, el advenimiento de las tecnologías, es decir, de todos los equipos que hacen posible la secuenciación masiva de datos biológicos, se hace una explosión de los datos. Es decir, podemos a través de estas tecnologías generar lecturas de millones de fragmentos de nuestro ADN, por ejemplo, y entonces esto surge en 2005, pero hay un punto de inflexión en 2008 en donde estos costos se abataran. Es decir, cada vez se hace más económico empezar a generar y a generar datos. A partir del 2014, secuenciar o generar estos datos, estos miles de millones de lecturas, deja de ser exclusivo de grandes centros de investigación y a partir de 2024, o sea, de forma reciente, aún más se avatara y las tecnologías, digamos así, se van especificando, se van delimitando, se van volviendo más eficientes. Entonces, en la actualidad sabemos que la escala de exabytes de datos biológicos crece más rápido incluso que lo que se conoce como la ley de Moore, que es esta ley de la relación del cómputo y de la exponencialidad en cuanto a abaratar costos. Entonces, ¿qué ocurre? Que de 2001 a 2024 hay 5 órdenes de magnitud de la caída de los precios en estos 20 años, en donde es más barato y entonces cada vez tenemos más repositorios o bases públicas de acceso
a datos biológicos, no conociéndose como los datos comprendidos entre todos los organismos, no únicamente el humano. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aquí hay un área de oportunidad, ¿verdad? Hay un área de oportunidad porque esta explosión de datos hace que tengamos modelos biológicos cada vez más crecientes. Por ejemplo, tenemos casi 400 modelos de inteligencia artificial para biología que han sido publicados únicamente en un año. Más de 200 millones de estructuras de proteínas fueron predichas por AlphaFold. A continuación les voy a explicar un poco también de AlphaFold. Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, ya que fue acreedor al premio Nobel por la capacidad de predecir la conformación estructural de las proteínas. Esto fue en el año de 2024. Y entonces, actualmente la pregunta realmente que nos hacemos desde biociencias ya no es si la IA puede hacer o puede utilizarse para biología, sino qué hacemos con esa capacidad, cómo la regulamos y hacia dónde la dirigimos. Y entonces hay oportunidades, hay 4 frentes que ya están cambiando. Uno de ellos que ya les mencioné es el diseño de proteínas, el diseño de la conformación de la estructura de las biomoléculas, las proteínas para los cuales no estamos familiarizados con el tema, son los bloques que conforman a los organismos vivos y entonces esta herramienta que es AlphaFold nos predice estos modelos generativos, por ejemplo, que nos ayudan a crear anticuerpos, a crear vacunas nuevas. Tenemos lo que se conoce como medicina o genómica de precisión, es decir, que podemos hacer secuenciación, es decir, obtener todas estas lecturas, este compendio de información biológica de los organismos y utilizarlos para diagnóstico. Está también implicada la parte clínica, el descubrimiento de fármacos que ya están empleando la inteligencia artificial y que ya alcanzan incluso la parte de ensayos clínicos y el diagnóstico asistido, porque yo les comentaba en un inicio que la inteligencia artificial también nos permite hacer, por ejemplo, el escalado de modelos de múltiples imágenes. Supongamos que estamos interesados en el diagnóstico y en el tratamiento de cáncer de mama y entonces, bueno, nosotros podemos hacer imagenología de todas estas diferentes de las pruebas clínicas y a partir de eso pues poder tener apoyo de modelos para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Algunos de los descubrimientos que son ejemplos de impacto que ha hecho posibles la IA en el área de biociencias es, bueno, yo creo que el más conocido es el plegamiento de proteínas, el Nobel de Química reciente del 2024, que AlphaFold resolvió un enigma, una problemática que tenía más de 50 años, que es predecir la forma tridimensional de casi cualquier proteína. También hemos tenido el desarrollo de nuevos antibióticos, es decir, la inteligencia artificial nos permite hacer modelos que nos permitan identificar antibióticos nuevos contra la resistencia antimicrobiana, que sabemos que es un problema global y que si este no se contrarresta, pues incluso va a llegar a ser más letal que lo que es el cáncer, ¿no? La resistencia antimicrobiana. Y es una de las áreas también de mucho énfasis y de mucho enfoque en cuanto a aplicar la inteligencia artificial en biociencias. Hace muy poco tiempo, recientemente, vimos el rediseño del Código de la Vida a través de esta publicación, en la cual anteriormente creíamos que una célula necesitaba por lo menos 20 aminoácidos, es decir, 20 diferentes mini bloques para conformar una proteína. Sin embargo, la inteligencia artificial ya predijo un diseño de proteínas que pueden funcionar únicamente con 19 aminoácidos. Es decir, estamos viendo, ¿verdad?, todas las aplicaciones y distintas áreas en las cuales estamos obteniendo descubrimientos que por sí solo el ser humano pues no hemos sido capaces de identificar y que pues la IA los ha hecho posibles. La medicina genómica a través de AlphaMinSense, por ejemplo, que ha anticipado variantes genéticas que pueden causar enfermedad. Más de 71 millones de mutaciones han sido clasificadas a partir pues, de este algoritmo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el mercado de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el área de farmacéutica se multiplica. Vemos que el crecimiento anual proyectado es casi de un 20%, que más de 200 empresas captaron 18 mil millones de dólares para descubrir fármacos con inteligencia artificial en la última década,
que las primeras moléculas diseñadas con inteligencia artificial ya han sido probadas y muestran resultados clínicos positivos y que un 95% de los pilotos que hay actualmente, por ejemplo, en el MIT, eh, pues están teniendo esta parte de un impacto medible, ¿no? Entonces se proyecta que para 2030 existan más de 13.100 diferentes mercados en farmacéutica. Pues obviamente es un crecimiento exponencial. ¿Y cuál es el contexto de la ola regional? Bueno, yo creo que la mayoría aquí identificamos y conocemos a lo que es ChatGPT, que fue liberado en 2021 y que es este lenguaje generativo que yo decía que muchos empleamos como un sinónimo de inteligencia artificial, lo cual pues sabemos que no es correcto, porque inteligencia artificial no implica necesariamente que sea un lenguaje, perdón, un modelo de lenguaje generativo. Pero ¿qué ocurre con nuestro contexto como latinoamericanos? Bueno, el 10 de febrero de este año, CENIA en Chile conjuntó a través de diferentes países, 15 países y 200 especialistas que están colaborando en red, el crear un chatbot que tuviera una voz propia, ¿no? ¿Por qué? Porque únicamente el 4% de los datos que están contenidos en otros chatbots, por ejemplo, Cloud, por ejemplo, ChatGPT, corresponden al idioma inglés y menos del 2% al idioma portugués, ¿no? Entonces, Iberoamérica y en este caso también Latinoamérica, pues están buscando generar una IA con voz propia que sea este primer gran modelo de lenguaje abierto creado con datos, idiomas, porque no únicamente es español y portugués, sino también se han adicionado algunas lenguas madres originarias y sobre todo contextos de América Latina y el Caribe, ya que sabemos que la gastronomía, el contexto sociocultural, el contexto histórico, ¿verdad?, de Latinoamérica, pues no es similar o se diferencia de lo que ocurre con los países que están liderando la inteligencia artificial, como por ejemplo Estados Unidos, China y pues algunos países de Europa que son los que han monopolizado principalmente estas tecnologías de vanguardia. Como mencionaba, pues lamentablemente nuestra región y sobre todo Centroamérica son países que presentan un alto rezago en comparativa. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de la TAN-GPT? Pues subirse a la mesa de la IA con una voz propia, es decir, no busca competir, sino complementar y pues generar tecnología también para nosotros, ¿no? Desde Latinoamérica y para Latinoamérica. Otra ola regional es el ecosistema de IA responsable México-Quebec, que es una alianza entre Mila, Ivado y el Simvestab, acá en México, para construir un ecosistema de inteligencia artificial que tenga clase mundial, que tenga foco en la gobernanza de la IA, que es un tema también muy relevante, y los derechos humanos y la innovación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mila y Ivado son dos de los polos de inteligencia artificial más fuertes de Quebec y de Canadá, y yo diría también del mundo. Ellos, ¿cuál es el objetivo de aliarse con México? Pues sabemos que tenemos un país vecino en común y que este país vecino persigue diferentes intereses a los que tenemos México y Canadá, es decir, pues sabemos cuáles son las estrategias políticas, militares y cuáles son también la tendencia que persigue pues el gobierno norteamericano. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que estos dos polos de inteligencia artificial que están fuertes en Quebec buscan solidificarse o ampliarse a través de unirse con México, ¿no? Y entonces Investab, que es el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional acá en México, ha sido la primera sede fuera de Canadá en donde se ha llevado este Summer School que fue enfocado en lo que es human rights y pues el aspecto de gobernanza de la inteligencia artificial, ¿no? Algo importante es que también busca alinear tiempos y objetivos para que la investigación tenga impacto real, es decir, que la academia y la industria pues se miren más de la mano, ¿no? Algo que yo comentaba de, en el inicio de esta conexión a Zoom, directamente pues con el anfitrión que me hizo el favor de invitarme a esta charla, es que la academia pues está pasando por un momento difícil. En Latinoamérica los recursos son muy escasos, cada vez se están limitando más, los gobiernos latinoamericanos están limitando más la inversión en lo que es la investigación
Y entonces, pues, tenemos que buscar extrapolar estas alianzas estratégicas con la iniciativa privada para que realmente podamos potenciar el avance, no solamente científico, sino también social, pues, de nuestros países, ¿no? Y entonces acá en la región de México, en el estado de Querétaro, tenemos esto que se conoce como el Plan México, en el cual se han invertido más de 4.800 millones de dólares en centros de datos para inteligencia artificial en gran escala. De hecho, pues recientemente, a futuro, en algunos meses, se va a conformar lo que es una escuela de inteligencia artificial a través de Google y otras iniciativas, en donde se busca a través de diferentes diplomados dirigidos sobre todo a las poblaciones jóvenes, pues empezar a hacer esta formación de recursos humanos que nos capacite y nos vaya cada vez apuntalando más hacia a estar preparados para poder ofertar mejores, mejores decisiones, mejores áreas estratégicas en lo que es la academia y la industria relacionados con la inteligencia artificial en nuestro país. Y bueno, un caso que quiero compartirles también, que porque es muy reciente y pues creo que también expone las limitaciones y los sesgos que tiene la inteligencia artificial, es lo que ocurrió en el examen de admisión acá en la Universidad Nacional Autónoma de México, perdón, que es la universidad más importante de nuestro país y pues que pone esta perspectiva del doble filo, ¿no? Este año por primera vez el examen de admisión de licenciatura lo realizaron en línea y la vigilancia fue a través de un modelado de inteligencia artificial que tenía supervisión humana. Esto fue el fin de semana pasado, el sábado pasado, en donde más de 55,000 aspirantes se conectaron a través de sus hogares para acceder a este examen de admisión. La promesa que se tenía es que el acceso era sin viajar a una sede física, que podía haber aspirantes desde el extranjero y que iba a haber una mayor inclusión, es decir, que iban a aperturar más lugares ofertados, ya que pues la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un rechazo casi del 90% de los aspirantes, es decir, es muy difícil acceder a entrar a esta universidad, ¿no? ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que generó tensión? Que alrededor de 500 de los aspirantes sustentantes fueron bloqueados, dado que expusieron que había diferentes contextos como lo era el toser, que si algunos se ponían lentes para ver la computadora, pues esto le indicaba al sistema que se estaba reflejando la imagen y pues también por ahí pues causaba un bloqueo o se anulaba, vaya, el examen, y también por ruidos externos en donde se infería que había más personas dentro del examen, incluso por ladridos de un perro. Y entonces, bueno, esto nos hace ver que hay un riesgo de sesgos y de falsos positivos y cuál es la respuesta también humana. Si nosotros tenemos un examen donde hay más de 55,000 personas aspirando y se están generando cientos de alertas a la vez, pues cuál es la capacidad humana para estar tomando las decisiones, ¿no? Esto y además la parte de la privacidad de datos, que es lo que vamos a ver más adelante. Y también dentro de la ola regional, pues quiero exponerles la parte de Reavia Pro, que es esta red de inteligencia artificial para Big Biodata. Las redes iberoamericanas, las redes regionales conectan grupos públicos y privados para afrontar la fusión de la inteligencia artificial y los datos biológicos masivos. Y pues este también se los voy a exponer en el contexto más adelante de lo que es biocódigo. Pero bueno, la red iberoamericana nació como este conjunto de investigación colaborativa de inteligencia artificial aplicada a Big Biodata. Ya vimos que los datos biológicos se expanden, crecen y pues hay un problema, hay una decisión que es pues cómo analizarlos, ¿no? Algo que también persigue Reavia Pro es la formación interdisciplinaria, unir, biología, unir gente que esté en el área de programación, en el área de computación, de matemáticas, de datos, también la parte ética, ¿verdad? Las personas que están responsables de señalar cuáles van a ser las legislaciones y todo esto comprenderlo dentro de una misma comunidad. Algo que también buscamos es un acceso democratizado, es decir, tener plataformas y herramientas para quienes no son expertos en bioinformática, pero también llegar
a tener una mayor concientización y reconocimiento de lo que es la inteligencia artificial y cuáles son sus potenciales usos para las biociencias, ¿no? Y el impacto regional, pues que no es otra cosa que resolver los retos locales con capacidades propias, colaborativas y una ciencia más abierta. Dentro de este contexto, yo me encuentro como coordinadora del comité técnico, que esto es, ¿qué es lo que buscamos o qué es lo que promovemos? Pues el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en biociencias, en biotecnología, conectando investigadores, instituciones y expertos en Iberoamérica. Impulsamos lo que es la prospectiva, la colaboración y la generación de nuevos conocimientos y queremos tener un desarrollo sostenible y un bienestar para nuestras sociedades. Entonces, los ejes que nos mueven es la colaboración, la innovación, la inclusión también, porque algo que buscamos y perseguimos es también favorecer esta disparidad que hay de mujeres en lo que son las áreas STEM a través de programas especiales en donde podamos tener mejores oportunidades para integrarnos y pues por supuesto la parte de ética, ¿no? Y como parte del comité técnico pues he asumido esta responsabilidad que conlleva pues hacer todas estas diferentes gestiones en cuanto a los aspectos científicos y técnicos del core group de esta red. Esta red está coordinada por la doctora Maribel Hernández, que creo que próximamente también les va a dar por ahí un seminario. Y tenemos 47 grupos en distintos, pueden ver los países, Perú está incluido, los países que están representantes de las unidades de investigación y hay alrededor de 300 o ya más de 300 integrantes. Nuestro objetivo general es generar la perspectiva sobre inteligencia artificial en nuestras áreas y sobre todo anticipar escenarios futuros orientando lo que decía, un aprovechamiento sostenible, equitativo y ético. Entonces, ¿cuáles son los pilares estratégicos? Queremos hacer un observatorio, es decir, monitorear cómo está la inteligencia artificial en tres ejes, que es el agrobiológico, el ecoambiental y el salud. Ver cuál es la perspectiva, cuántos investigadores hay por país, qué proyectos se están desarrollando, si hay forma de generar clústeres donde se pueda compartir información. También la movilidad académica regional, es decir, impactar el liderazgo científico en la región, conectar investigadores y facilitar la creación de soluciones y de redes colaborativas, tener proyectos piloto aplicados a problemas territoriales concretos y tener una formación transdisciplinaria, como decía, con perspectiva de género y acceso abierto, y que esto, como es una asociación científica y también empresarial, que tenga transferencia tecnológica y articulación y puede incidir en políticas públicas. Y entonces, bueno, ¿cuáles son los retos y riesgos y límites a no ignorar? Ya vimos uno de los sesgos en un ejemplo, como fue el examen de admisión de la UNAM, en donde pues se descartaron estudiantes, ¿verdad? Esto pues obviamente afecta socialmente. ¿Y cuáles son los sesgos dentro de las biociencias? Pues hay sesgos algorítmicos. Por ejemplo, la mayoría de las bases de datos biomédicas no son representativas, ya que hay desigualdades en salud. Otra cosa es que la mayoría de los modelos de salud están hechos en hombres, o sea, pues también hay un sesgo de género. La gobernanza de datos biológicos, pues es información genética clínica sensible y pues también hay que ver cómo regular esto de cómo se comparte y pues que no sea expuesta porque esto es irreversible. Los modelos de caja negra que no son abiertos, que son difíciles de explicar y auditar en ciencia y en clínica, pues debe de haber transparencia y reproducibilidad. Y el factor humano, pues que ya sabemos que la inteligencia artificial, ¿verdad? No tiene empatía, no tiene juicio ético y o sea, es un complemento de nuestro trabajo, pero no reemplaza al ser humano. Y bueno, lo que mencionaba en un inicio del derecho al olvido versus el aprendizaje algorítmico, pues este es un reto jurídico. ¿Por qué? Porque bloquear o cancelar un dato no equivale a un olvido técnico, ya que un modelo que ha sido entrenado va a conservar los patrones aprendidos de esa información. Va a haber una persistencia estadística, porque aunque se ordene la cancelación, el aprendizaje previo va a permanecer en el modelo. Y finalmente, pues estos datos que ya son cedidos para investigación, pues pueden reutilizarse en nuevos entrenamientos y no hay sanciones claras para pues los malos usos de lo que son los datos, ¿no?
Y entonces, ¿qué es lo que hay hoy en la legislación desde México? Seguramente ustedes ya han oído en otras conversaciones anteriores. Yo solamente lo voy a mencionar de forma muy, muy breve. Lo que tenemos es el marco vigente, la Ley General de Salud y los datos personales y sensibles, iniciativas del Congreso propuestas a partir de 2023, en donde hay clasificación por riesgo inspirada por la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que es quienes ya realmente están puntualizando un enfoque más legislativo. Y pues, ¿quién regula? Principalmente la Comisión Nacional de Inteligencia Artificial, pero por ahí hay debates. Y bueno, la jurisprudencia fija criterios mínimos para utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, en procesos judiciales. Y cuando algo sale mal, ¿quién tiene que responder? Bueno, esto sigue siendo, la inteligencia artificial sigue siendo una herramienta con autonomía funcional limitada y entonces la responsabilidad se va a repartir según el grado de control de cada autor, ya sea el usuario, quien diseña los prompts o quien usa el sistema, el propietario proveedor y pues el desarrollador. Pero repito, pues aún no queda muy claro cómo es este marco regulatorio y justo lo acabamos de ver también en esto de la gobernanza de la IA en el ecosistema México-Canadá, en donde pues todavía hay muchas cosas por definir. Y bueno, la biología con IA o con inteligencia artificial es un asunto de todos, es un asunto ciudadano, porque la alfabetización crítica es entender qué decide un algoritmo sobre nuestra salud, sobre nuestra ecología, sobre nuestra agroecología y entender nuestros datos, saber que hay derechos sobre los datos, que hay consentimiento, transparencia y control de la información personal, la participación informada, es decir, que podamos opinar cómo se usa la inteligencia artificial en salud, en educación y en otras iniciativas públicas, y tener también una formación más humanista con tecnología con juicio ético y sensibilidad social, ¿no? Y dentro de esto de la sensibilidad social, y ya casi para finalizar, un tema también muy relevante de la dimensión ética es esta encíclica que lanza el Papa León, que es Magnificat Humanitas, en donde se firma en el 135 aniversario de Rerum Novarum, donde se actualiza la doctrina social de la Iglesia para la era digital y donde se nos señala que la inteligencia artificial no es neutral, ya que refleja intereses de quienes la crean, financian y regulan, que este control está concentrado en unas pocas manos y bueno, también que la tecnología debe servir a la dignidad humana, no someterla y pues todo lo que sabemos que hay de trasfondo, que tiene implicaciones también potenciales como algunas cuestiones militares, algunos intereses políticos, entre otros, ¿no? ¿Y cuáles son los desafíos para México y la región para no quedarnos fuera? Pues la infraestructura, el cómputo y los datos aún son insuficientes, pese a que hay nuevas inversiones. En el caso de los datos clínicos, falta estandarización e interoperabilidad de registros. En el caso del talento, pues hay déficit de perfiles que realmente unan a la biología, a los datos y a la ética. Sin embargo, aquí hay una oportunidad, ya que México es reconocido como el sexto lugar en el índice latinoamericano de inteligencia artificial, con ejemplos como la TANGPT, las alianzas perdón, con Quebec, la inversión en Querétaro, y entonces esto es que podamos pasar de usuarios a desarrolladores con criterios propios, ética y servicio, y pues a través de este contexto social, cultural e histórico que está ocurriendo en la inteligencia artificial, nosotros generamos una startup científica que es Biocódigo, que es un ecosistema de bioinformática y de inteligencia artificial aplicada, donde transformamos datos biológicos complejos en software, ciencia e investigación de alto impacto, ¿no? Nos interesa hacer investigación, hacer inteligencia artificial utilizada en datos y también innovación a través de generar nuestras propias herramientas. Convertimos datos biológicos a través de la formación, de mentorías, de consultorías y de implementación de software. Y nos basamos en un trieje que es la formación de recursos humanos, la aplicación en proyectos reales y el impacto social y divulgación, ¿verdad? Que nosotros podamos llevar esto a la parte social, que más personas puedan inspirarse y generar conciencia de lo que está ocurriendo con la bioinformática, con la inteligencia artificial y con nuestros contextos regionales y sociales actuales, donde aceleramos valor en biotecnología y farma, agrobiotecnología, salud y diagnóstico y también en lo que es el medio ambiente. Y bueno, para finalizar, hay 4 mensajes clave.
la frontera ya se cruzó, la inteligencia artificial que genera biología es un cambio estructural, no es pasajero. Buscamos que la región pueda liderar a través de alianzas y no solamente consumir. Queremos que la promesa sea sin riesgo, es decir, con datos, transparencia, responsabilidad y ética como primeros eslabones, y que la dignidad humana, la ciudadanía crítica y el talento decían el futuro, es decir, tener la parte humana como centro de eje. Y bueno, por mi parte es todo. Aquí les comparto nuestras redes sociales para que pues, puedan explorar y tener mayor información. Y creo que ya se va a desconectar en la primera parte de lo que es el webinar. Gracias. Muchas gracias por esta maravillosa presentación, doctora Katia Aviña. Realmente, para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, un honor, un privilegio tener a una dama del hermano país de México, a una científica, a carta cabal, tal como corresponde. En esa presentación que usted realiza, doctora, tenemos un pequeño problema. El trabajar, el utilizar la inteligencia artificial en los campos que usted desarrolla, ¿cómo tenemos en cuenta los riesgos futuros y también el tema de los sesgos? Muchos de estos modelos están entrenados para varones, normalmente del primer mundo. ¿Qué es lo que pasa con los diferentes continentes, particularmente para América Latina, para México, para Perú? Por favor, doctora, ceda usted la palabra. Gracias. Creo que es una pregunta muy importante. Bueno, eh, qué bueno que se pone sobre la mesa. Algo que se ha buscado hacer y, y es curioso porque está financiado justo por el Horizon Europe. Algo que se ha buscado hacer es generar nuestros propios datos, es decir, nosotros tener en Latinoamérica, por ejemplo, a través de este proyecto que es Proyecto Jaguar, en donde se ha ido a diferentes comunidades de Latinoamérica de distintos etnias y además incluyendo lo que decíamos de que hay una disparidad de género en cuanto a la generación de los datos, sobre todo para la parte clínica, pues se ha buscado que esto empiece a empatarse, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente los seres humanos diferimos en cuanto a nuestras características biológicas, incluso en cuanto a nuestra tendencia a las distintas enfermedades a las que podemos eh, a las enfermedades que pueden llegar a darnos respecto a nuestro sexo, ¿no? Y esto es algo que se ha venido ya visibilizando cada vez más, esta parte de las limitaciones y de los sesgos de la inteligencia artificial en cuanto a la parte clínica y en la limitación de los datos, ¿no? Porque finalmente la inteligencia artificial no hace otra cosa que inferir patrones a través de los datos. Entonces aquí lo más importante siempre es la calidad de los datos, la cantidad de los datos y el tipo de los datos que estamos utilizando para entrenar a nuestros modelos, ¿no? Muchas gracias, doctora Katia. Por favor, entre las damas que nos acompañan, Andrés Lino, que nos acompañan, esta presentación lo van a poder ver en el canal de YouTube del Instituto una vez culminada esta maravillosa presentación y los vamos a compartir por 4 semanas en todas nuestras redes sociales. ¿Desea alguien formular alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda a esta maravillosa presentación que nos ha regalado el día de hoy la PhD Katia? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Puede hacer uso del micrófono o puede escribirlo en el chat del Zoom. ¿Me escuchan? Sí, sí, por favor. Mm, Gracias, doctora Katia, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Me pareció muy interesante el punto que mencionaste sobre el tema de pueblos originarios, ¿no? Bueno, tengo alguna experiencia con respecto al tema de poblaciones originarias en Perú y ese modelo de lenguaje en el cual hablabas
el ámbito creado con datos, ¿no? Idiomas y contextos de América Latina, ¿no? En este caso, de poblaciones originarias. Y lo que dijiste al final me pareció muy importante con el tema de ese conocimiento ancestral, de repente en biología, con respecto a la elaboración de medicamentos, en lo que es farmacia, ¿no? Y ese tipo de algoritmo que tienen en la IA con respecto a la Big Data en el tema de conocimiento de plantas y para lo que funciona, ¿no? Entonces, quizás eh, un punto importante eso sería quién sería el autor de esos medicamentos, ¿no? Si tenemos una Big Data en la cual tenemos un banco de datos interesante, importante, y como bien mencionaste en tus PPTs anteriores, que se formulaban medicaciones, diferentes aspectos importantes para el desarrollo, para curar enfermedades, básicamente, ¿no? Y me parecía interesante el tema de quién sería el autor, ¿no? De este conocimiento. O sea, los pueblos originarios, la IA. Entonces, eso sí no me quedó muy claro, cómo se trabaja eso, ¿no? A nivel de, en el contexto de América Latina, que no estamos muy informados sobre este tipo de cosas, ¿no? Quizás en otras latitudes, tú que eres especialista, nos podrías dar un ejemplo o cómo lo vamos a trabajar, ¿no? Eso sería mi pregunta más que... Muchas gracias, ¿no? Quizás Sí. esa duda. Gracias, gracias, Rosana, por la pregunta. Sí, bueno, esta cuestión es justo lo que hemos venido platicando de cómo está monopolizada la información, porque supongamos, bueno, se generan estos chatbots, ¿no? En este caso, LatamGPT. LatamGPT, al igual que ChatGPT, al igual que Cloud y etcétera, de chatbots, pues va a ser de acceso público. Entonces, voy a mencionar algunos nombres que tenemos aquí. Tanto Daniel, Magdalena, Elizabeth, Rosana, Katia pueden acceder a la TANGPT, acceder a las bases de datos, hacerles preguntas y pues como cualquier otro sistema de lenguaje generativo, la herramienta me va a arrojar respuestas, ¿no? Entonces, ¿quién realmente es el creador de la tecnología, suponiendo que sea un diseño de fármaco? Bueno, si Elizabeth es la que está haciendo las preguntas y es la que empieza a extraer los datos y es la que empieza a generar la información, pues la tecnología pues le va a pertenecer a Elizabeth porque ella es la que está analizando esos datos, procesándolos y generando la información. O sea, no es como tal que a los pueblos originarios les pertenezca esa información. Ahora, ¿por qué se está buscando que sean en los lenguajes nativos o los lenguajes madre originarios? Para que estas personas puedan hacer también uso de los lenguajes generativos, ¿no? Que puedan estas personas también interactuar y generar sus propios, digamos así, conocimientos, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Que las grandes farmacéuticas, que las grandes empresas transnacionales, multinacionales, sobre todo estadounidenses, mucho China, que también ya está liderando, ¿verdad? Todo esto, son las que están acaparando toda esa información, ¿no? Por eso lo decía el Papa, la IA no es neutral. ¿Por qué no es neutral? Porque está monopolizándose en unas cuantas manos. Realmente los intereses detrás de los que están, pues son intereses donde hay cuestiones de poder, de dinero, de influencias bueno, socioeconómicas e incluso militares, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como región? Decía, pues unirnos. Cada vez es más necesario que esto se legisle, que esto se regule. La regulación, la gobernanza de la IA es un tema que pues necesita atenderse de forma urgente. Gracias. Por favor, si desea, puedes hacer el uso del servicio de mensajería del chat. Doctora PhD Katia, usted como CEO y fundadora de Biocódigo, una startup científica, tecnológica, enfocada en la bioinformática y la inteligencia artificial, el análisis de datos biológicos. No solamente para México, no solamente para Perú, sino para todos los países de Iberoamérica, de Latinoamérica. ¿Cuáles serían los retos y los desafíos de la ingeniería en biotecnología de la mano con la inteligencia artificial? Y más aún, ¿cómo democratizamos, universalizamos y damos la oportunidad a las niñas, a las damas jóvenes y a las mujeres
de esta parte del mundo. Sí, gracias. ¿Cuáles serían los retos? Bueno, los retos en cuanto a la cuestión social, atender esta nueva agenda que puntualiza que los seres vivos tenemos este contexto de una sola salud, este contexto de One Health, que ya ha sido muy globalizado, en donde la salud animal, la salud ecológica, la salud vegetal y la salud humana pues están ligadas, ¿no? Y que hay muchos temas ahí que competen en cómo integrar esto desde un enfoque sistémico. Eso creo que que transversalmente la inteligencia artificial puede ayudarnos mucho a solucionar estos problemas sociales y estos retos en cuanto a investigación. En cuanto a la disparidad de género, creo que iniciativas como lo es Reavia Pro, pues proponen esta inclusión. Nosotros vamos a tener en Brasil a fin de año el primer encuentro de mujeres en inteligencia artificial, que es uno de los objetivos también mencionaba yo, de la red. Más allá de este encuentro de mujeres en inteligencia artificial, también tenemos un programa, vamos a desarrollar un programa piloto en el cual mujeres universitarias van a instruir a mujeres de estudios de preparatoria o bueno, de estudio medio superior para capacitarlas en el área de inteligencia artificial, de bioinformática, de manejo de redes biológicos. Y tenemos también estas campañas para infancias en donde vamos a generar lo que es un maletín de ciencia, en donde a través de juegos y otras estrategias, pues vamos a tratar de tener esta mayor integración no solamente de niñas y de mujeres, sino también de la juventud, ¿no? Una mayor integración, una mayor concientización de lo que es la inteligencia artificial. Creo que un eje también muy importante que tal vez en este momento se encuentra un poco débil dentro de nuestra red es integrarnos también equipos más relacionados con la parte de la legislación, que yo he mencionado que es muy importante, la parte legal de la inteligencia, la gobernanza, lo que se conoce como la gobernanza de la inteligencia artificial. Y bueno, los retos para las startups, en este caso, dando de ejemplo Biocódigo, pues la verdad es que sí se presentan muchos desafíos, muchas oportunidades. Afortunadamente, en Biocódigo hemos estado generando un equipo muy sólido en donde me siento muy orgullosa de decir que la mayoría de los integrantes de Biocódigo somos mujeres jóvenes, entonces esto es algo pues muy alentador, muy propositivo. Por aquí están algunas conectadas, las saludo a Magdalena y a Elizabeth, que son parte del equipo de Biocódigo. Y bueno, creo que los retos Doctora cada vez... Katia, doctora Sí, Katia, desde ya le invito en algún momento que pueda hacer la presentación con todos los que integran Biocódigo, porque realmente es un paradigma y es un modelo para el mundo que haya un equipo de científicas damas, no sé si todas son de México, porque eso es sí, lo que mexicanas. necesitamos en el mundo, doctorita. Disculpe mi interrupción, doctora. No, no, no. Yo estoy muy orgullosa de mi equipo. Sí mencionaba, la mayoría somos mujeres jóvenes, todos somos mexicanos. Y bueno, pues estamos tratando de desarrollar cosas positivas, no solamente para México, sino para la región. A través, mencionaba yo, de formación de recursos humanos. Tenemos cursos, mentorías, capacitaciones, proyectos con iniciativa privada y la parte de divulgación. Y pues estamos muy abiertos también a colaboraciones, ¿no? Dentro y fuera de México. ¿Sí? Tengo una pregunta. Voy a ceder la palabra a Andrés Alejandro Lino Avelino. Por favor, Andrés, puedes hacer uso de la palabra. Gracias, ¿me escuchan? Sí, hola. Doctora, muy buenos días. Respecto a la ponencia, muy interesante y agradezco de verdad eh, el nutrirme de más conocimiento en relación a la materia. Pero también a la vez la pregunta va, toda la vida nosotros, o constantemente o permanentemente, o en el futuro, vamos a ir considerados o vamos a seguir siendo los consumidores de la inteligencia artificial, ya que ya que esta
esta materia pues beneficia a ciertos sectores, a ciertas potencias, a ciertas organizaciones, y hasta ahora, como nosotros nos damos cuenta, claro que nos facilita, nos sintetiza, nos abrevia de repente los trabajos o los quehaceres según los eventos, pero siempre estamos sumidos a alguien más, a alguna potencia, quienes, según nuestros análisis, o vamos viendo, pues, tienen una retribución o un gran beneficio económico. Entonces nosotros toda la vida vamos a ser consumidores. Gracias. No, incluso, bueno, uno de los propósitos de nosotros como startup, como ecosistema científico en inteligencia artificial y Big Biodata es generar nuestras propias herramientas. Por cuestiones de tiempo ya no platiqué sobre las herramientas, pero ya tenemos algunas herramientas, algún software propio. Por ahí sí les mencioné que esta parte de cuáles eran nuestros retos y bueno, creo que eso también nos caracteriza. También mencionaba yo que México respecto a Latinoamérica está, pues, digamos así, dentro de los lugares, dentro de los primeros 10 lugares. Tenemos también desarrolladores con mucho talento en Brasil, en Argentina, que creo que son los países, México, Brasil, Argentina, Chile, que son los países que tienen mayor, digamos así, potencialidad en cuanto a la inteligencia artificial. Nos preocupa también compartir con los países hermanos. Nosotros hemos estado muy interesadas en promover que la inteligencia artificial también, y bueno, la bioinformática también, se conozcan y reconozcan en países como Guatemala, como Panamá, que son países en Centroamérica que pues se encuentran con un mucho mayor rezago que nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de cada vez más unirnos como región, como Latinoamérica, como Iberoamérica, porque también hemos recibido apoyo en este caso mencionaba yo la red de CITED, que la base, CITED está basada en España, pero que está liderada en México. Entonces eso nos dice no, que estos convenios, que estas colaboraciones, igual lo del ecosistema Quebec y México, pues no únicamente buscan fortalecer a los países primermundistas, sino aliarnos, ¿no? Aliarnos, yo creo que en este momento es muy importante ver la potencialidad, no solamente positiva que puede tener la inteligencia artificial, sino también la parte oscura, negativa, no sé cómo llamarlo, ¿no? Esto que nos decía el Papa en la encíclica, en este manifiesto en donde él señala lo que está ocurriendo, yo creo principalmente en Estados Unidos. Y bueno, cada vez tenemos que integrarnos más nosotros, ¿no? Para estar preparados para esto. Yo estoy muy contenta que ustedes tengan 4 años con este Instituto de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, y seguramente estarán ustedes trabajando y promoviendo muchas iniciativas para fortalecer todas estas áreas en el Perú. También en la presentación que usted nos regala el día de hoy, si yo voy a hablar de la persona humana, voy a hablar del ser humano desde una perspectiva holística, desde una perspectiva integral. ¿Qué es lo que usted más rescata mirando la parte espiritual, esa dimensión en el hombre, de esta encíclica magnífica humanista que nos regala, nos acaba de regalar el Papa? ¿Qué nos puede decir al respecto usted Sí, gracias. Bueno, de su emprendimiento, de su proyecto, de esta empresa maravillosa? Y yo asumo de todas las personas que de alguna u otra forma han tenido esa experiencia maravillosa con usted, PhD Katia. Cedo la palabra a usted. gracias. Sí, bueno, justo, ¿no? El Papa León, bueno, para quienes no sepan, la encíclica es este documento que es el documento más solemne que se hace en el Vaticano. Y bueno, este está conformado alrededor de 90 páginas, en donde él explica que, como bien dices, Daniel, pues no tenemos que perder el lado humano, ¿verdad? Que tenemos que nosotros rescatar toda esta parte de que la inteligencia artificial no nos gobierne, sino que nosotros
que sea un complemento a nuestra humanidad, que no perdamos la parte empática, que obviamente la inteligencia artificial no la tiene, la parte emocional, la parte que nos incumbe como seres espirituales, como seres humanos, como seres con una conciencia no nada más de inteligencia racional, sino también de inteligencia emocional, ¿no? Y cómo trasladamos esto, por ejemplo, en la empresa. Nosotros tenemos pilares y valores claves. Dentro de ellos, pues como mencionaba, está la inclusión, está la empatía, está la solidaridad, pero también el uso ético de los datos, no el uso ético de la información, que la información sea, también tenemos la parte de confidencialidad de los datos, la parte de uso seguro de los datos, la parte de responsabilidad, de hacer ciencia abierta, de hacer ciencia desde México, pero con impacto global, de saber que lo que nosotros estamos haciendo en Latinoamérica como país y como región, pues también tiene impacto en el mundo y que pues no tenemos por qué sentirnos, digamos así, porque sentirnos que no podemos complementar o que no podemos también ser parte de estas tecnologías, por un lado, y por el otro también de hacerlo más, de una forma más consciente, ¿no? De una forma más que implique también lo que ya hemos discutido durante este seminario, durante este webinar, que es la parte de inclusión, que es la parte de ver que no haya sesgo en los datos, que es la parte de reconocer las limitaciones de la inteligencia artificial. Algo muy importante que tampoco ya no mencioné es esto también del uso consciente de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, porque pues esto sabemos que toda la cuestión de que la inteligencia artificial y los supercómputos requieren de enfriamiento, requieren de clústeres de cómputo que son mantenidos por enfriamiento, pues que esto también no vamos a estar ahí preguntándole a la IA buenos días, ¿cómo estás? Porque esto pues obviamente también contamina, que es un aspecto que ya no cubrimos en este webinar por cuestiones de tiempo, pero que sí, bueno, que sabemos que los procesos computacionales de exhaustivos de análisis de datos pues también están generando pues estas cuestiones y bueno también hacia dónde van las perspectivas, yo mencionaba, ¿no? de legislación y que yo creo que al Papa son también las que más le preocupan, qué es lo que va a ocurrir con las personas, porque algo bien interesante, algo bien preocupante es que no necesariamente las personas que están, digamos así, ustedes desde la parte de ser abogados, pues no es que estén tan instruidos en la parte de la biología, por ejemplo, ¿no? O de la parte de la programación o en la parte de la inteligencia artificial, y nosotros en la parte de la biología, de la inteligencia artificial, de la programación, no es que estemos instruidos en la parte de legislación, y es en donde tenemos que complementarnos, hacer mejores equipos intersectoriales y multidisciplinarios que realmente sostengan fundamentos críticos sobre lo que va a ocurrir en el futuro. PhD Katia, usted es una dama de otros tiempos, de esos tiempos clásicos, de esas mujeres que querían cambiar el mundo. Una última pregunta para terminar esta maravillosa pregunta. ¿Qué consejo daría a mis estudiantes, a nuestros jóvenes, no solamente del Perú, de México, de esta parte del mundo, de Sudamérica, de Iberoamérica y de todo el mundo? ¿Qué es lo que deben hacer aquellos que tienen interés en las ciencias de la computación, en la bioinformática, en la biotecnología, y quisieran aprender de la mano también la inteligencia artificial? ¿Cuál sería su recomendación, su consejo? PhD, Katia, por favor. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, mi recomendación principal es que hay que tener tolerancia a la frustración, hay que entender que, pues que a veces lo que decía, ¿no? Que podemos tener limitaciones en los recursos, pero no en las capacidades, a conformar un portafolio individual, el que nos permita poder conectarnos, identificar cuáles son los ecosistemas a los que podemos unirnos. A los que estén interesados, pues con mucho gusto los recibimos en Biocódigo. Ojalá que a través de esta plataforma pues puedan también conocernos y ver que pues estamos muy interesados también en la parte de formar recursos humanos
y recursos humanos bajo todos estos triejes que ya hemos mencionado. Y algo más que yo mencionaba antes de que empezara el seminario es la parte de salir de tu contexto social, incomodarte un poco. A lo mejor, pues bueno, yo estoy en México, pero es importante para mí ver qué está pasando en otros países, ver qué está pasando en Guatemala, ver qué está pasando en Panamá, en Colombia, con los que también colaboro, les mando un saludo, qué está pasando en Perú, qué está pasando, bueno, en todos los diferentes países, porque los contextos van a ser diferentes y esto va a enriquecerme en cuanto a tener una visión más globalizada y no únicamente una visión local, ¿no? Esto es muy importante para la juventud, el también entender que la inteligencia artificial se equivoca, que la inteligencia artificial entiende a través de nosotros o aprende a través de nosotros y quienes tenemos que tomar la responsabilidad de las decisiones somos nosotros. Lindas palabras a esa respuesta maravillosa y me hace acordar justo ahora que acaba de fallecer a nuestro gran maestro Edgar Morán con el pensamiento complejo y muchas de las ideas que usted nos acaba de dar. Vamos a dar por clausurado este cuarto ciclo año 2026 de este 23º seminario internacional que tuvo como título Biología, retos, oportunidades y el futuro de la inteligencia artificial en biociencias. La misma que estuvo a cargo por la PhD CEO de Biocódigo, Katia Aviña Padillas. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, nuestras nuevas alianzas estratégicas para este año 2026, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con esta participación maravillosa. Desde el hermano país de México remotamente nos ha acompañado la PhD CEO Katia Aviña Padillas. Palabras de despedida, por favor, doctora Katia. Bueno, pues como palabra de despedida les mando un fuerte abrazo a todos los hermanos del Perú. Nos vemos por allá en noviembre, que voy a estar invitada a lo que es el evento de la Sociedad Internacional de Biología Computacional en Lima y también al evento, al segundo encuentro internacional de la Sociedad de Biólogos del Perú. Les agradezco también a ustedes, al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, y espero seguir solidificando y consolidando alianzas con el Perú que sean estratégicas para nuestra región. Espero que tengan un excelente fin de semana y que este seminario haya resultado de su interés. Un fuerte abrazo y espero verles muy pronto en algún otro seminario a través de Biocódigo. Roxana Arbaiza, excelente ponencia, PhD Katia Aviñas. A todas las damas, a Andrés que nos han acompañado, los amigos que en horas posteriores van a ver, por favor suscríbanse en el canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital, abreviado CD. Al mes nosotros tenemos entre 32 a 36 presentaciones de los diferentes proyectos. Un abrazo muy fuerte, PhD, CEO, Katia Aviña. Muchas gracias por compartir ese mundo maravilloso que tú conoces, dominas, aplicas y con el cual cambias vidas y transformas el mundo. Hasta la próxima. Bye bye, Biocoder. Saludos a todos.